Hola a todos, los saludo en un nuevo video donde contaré 3 historias inquietantes, así que apaga la luz, colócate tus audífonos y comencemos. En los años de la década de 1960, mi abuelo era portero de hospital. Su trabajo generalmente implicaba tareas diarias como mover pacientes de una habitación a otra, entregar suministros médicos, trasladar pacientes fallecidos a la morgue y sacar la basura y los desechos. Durante el tiempo que mi abuelo estuvo en el hospital, hizo una colección de vídeos con sus compañeros de trabajo donde todos estaban haciendo actividades tontas. Uno de esos vídeos lo mostraba yendo a uno de los muchos barriles llenos de comida desechada del hospital, agarrando una cucharada y luego entregándosela a su colega que estaba sentado en una silla y una mesa en un callejón, fingiendo ser un comensal en un extremo alto restaurante. Me dijeron que el motivo de ese video era que todos estaban enojados por la cantidad de desperdicio de comida que dejó el hospital, aparentemente también era comida perfectamente buena. Agregaré aquí que los vídeos que he visto nunca han tenido ningún sonido y todos han sido en blanco y negro granulado, pero creo que las cámaras de video recién se estaban fabricando en ese entonces. A mi abuelo nunca pareció molestarle nada, sus vídeos lo muestran siendo travieso y juguetón con los otros porteadores. Hasta que un día, en ese entonces, los hospitales tenían una sala donde las personas con enfermedades mentales graves se alojaban. No estoy seguro si estuvieron allí toda su vida o si fue solo temporal hasta que pudieran trasladarse a otro lugar. Por alguna razón, el hospital había puesto esta sala en el piso más alto y este es el escenario del encuentro de pesadilla de mi abuelo. Mientras estaba haciendo sus rondas habituales, una mujer de la sala se había liberado y se acercó a una ventana abierta, fue entonces cuando decidió saltar al vacío. Mi abuelo había recibido la llamada para ir a recoger los restos, no creo que la policía haya investigado el incidente ya que solo se vio como un percance en el hospital, pero podría estar equivocado ya que nunca mencionó a la policía. Caminó hacia los terrenos donde yacía su cuerpo con una camilla y con la ayuda de sus compañeros levantaron los restos, pero mientras lo hacía, lo que quedaba de la cabeza aplastada de la mujer cayó en sus brazos, separado de su cuerpo. Por la forma en que lo cuenta, su cabeza era como un panqueque, debe haber caído de cabeza primero, solo puedo imaginar que el suelo debe haber sido concreto, pero nuevamente, nunca dio detalles. Desde ese momento, mi abuelo descubrió que no podía caminar por esa sección del hospital, las imágenes de su cabeza en sus brazos lo perseguirían durante mucho tiempo. El otoño es mi época favorita del año con el fútbol, el cambio de hojas, las fogatas y las mejores películas de miedo en bucle. Con todo lo que se dice todos los años alrededor de Halloween, lo que más pienso es en la casa de mis abuelos. Ahora soy un escéptico y me cuesta creer el 99% de las historias de fantasmas o actividades paranormales, pero les juro que algo inexplicable sucedió en su casa. Crecí en el norte del estado de Nueva York en una pequeña ciudad muy antigua y tranquila sin mucho que hacer. Lo más grande que sucedió en esta ciudad fue la desaparición de Eddie Allen en 1994, que es el caso de una famosa persona desaparecida. De todos modos, la casa de mis abuelos se encuentra en una colina sobre un arroyo en un lugar agradable y tranquilo, pero adentro, en las últimas horas de la noche, rara vez estaba tranquilo. Hablaré sobre un par de incidentes que ocurrieron allí y luego revelaré la oscura historia de la propiedad que descubrí cuando crecí un poco. Para comprender esta primera parte, debe comprender el diseño de su hogar. La casa tenía 3 dormitorios, 2 arriba y 1 abajo justo al lado del comedor/cocina. Cuando tenía probablemente 9 o 10 años, mis 2 primos, mi hermana menor y yo dormimos en casa de mis abuelos. Todos nos instalamos en un fuerte en el dormitorio de invitados al lado de la cocina. Esto fue alrededor de 2002, así que no teníamos teléfonos celulares, y vimos un par de películas y hicimos el tonto hasta que todos nos quedamos dormidos, probablemente alrededor de las 10 u 11 de la noche. Estábamos todos profundamente dormidos hasta que de repente alrededor de las 2:30 am todos nos despertamos sobresaltados por los sonidos de movimiento en la cocina. Ahora no estoy hablando de los crujidos y grietas de la casa asentándose, estoy hablando de las puertas de la despensa que se abren y los sonidos claros de los platos y platos que golpean.
Todos miramos el reloj y luego el uno al otro, ya que parecía demasiado temprano para que mi abuela nos preparara su famoso gran desayuno como siempre lo hacía. Entonces, me levanté y abrí la puerta del comedor/cocina para ver por qué mi abuela se había levantado tan temprano, pero para mi sorpresa y horror, la abuela no estaba en la cocina, nadie estaba, y se veía tal como lo hizo en la noche anterior y los sonidos habían cesado. Me lancé de regreso a la habitación, cerré la puerta y les dije a todos que no había nadie allí. Mientras todos estábamos sentados allí tratando de resolverlo, una vez más escuchamos a través de la puerta sonidos de movimiento como si alguien estuviera a cargo de la cocina y preparando una comida. Esta vez, mi primo, un año menor que yo, abrió la puerta con mucho cuidado y se asomó a la cocina, pero obtuvo el mismo resultado que yo. No volvimos a mirar, ya que los sonidos continuaron intermitentemente hasta alrededor de las 3:30 am. Todos estábamos completamente asustados y todos estaban demasiado perturbados para correr por el área de la cocina para llegar arriba a mis abuelos. A la mañana siguiente, tan pronto como mis abuelos bajaron las escaleras, salimos corriendo de la habitación para contarles lo que habíamos experimentado y, para nuestra sorpresa, no se sorprendieron. Explicaron que este era un tema recurrente para los huéspedes que se habían quedado en esa habitación. Resulta que mi tía, amigos de la familia y otros parientes han informado haber escuchado sonidos similares provenientes de la cocina en medio de la noche. He pensado en este incidente tantas veces a lo largo de los años y no puedo encontrar una explicación científica. Explicación plausible de cómo se estaban haciendo estos sonidos. El siguiente incidente sucedió con mi madre y yo cuando tenía unos 12 años. Detrás de la casa de mis abuelos había un establo gigante de 2 pisos para caballos en lo alto de una colina. El granero se colocó a unos 50 metros de la parte trasera de la casa. Mis abuelos se fueron del pueblo y mi mamá se encargó de cuidar su caballo solitario. Era hora de la comida nocturna del caballo y ella me pidió que la acompañara a la casa de mis abuelos porque estaba oscuro y el establo era muy espeluznante. No puedo explicarlo, pero cada vez que entrabas allí, había una sensación de inquietud junto con el hecho de que había poca iluminación. Bueno, esta noche terminamos de alimentar al caballo y caminábamos colina abajo hacia el auto, pero notamos que la luz en el solarium trasero ahora estaba encendida y no habíamos estado en la casa. Verificamos 2 veces el camino de entrada. Para asegurarme de que mis abuelos no hubieran llegado temprano a casa, y no lo habían hecho. Probablemente fue una estupidez, pero agarré mi bate de béisbol de ligas menores de la camioneta de mi madre y ambos entramos y despejamos la casa y no había nada más que sentimientos espeluznantes. Simplemente cerramos y nos fuimos sin una respuesta sobre cómo se encendió esa luz. De camino a casa, mi mamá realmente me explicó cuántas cosas extrañas sucedieron allí a lo largo de los años. Explicó que varias veces mientras crecía se sentía como si alguien entrara a su habitación y se sentara en su cama, la sensación frecuente de no estar sola cuando ella lo estaba, los inexplicables sonidos de la cocina y la sensación extraña y ansiosa que tenía cada vez que entraría en ese granero. Para redondear esta historia, como mencioné antes, les contaré la historia de la propiedad. Cuando entré más tarde en la escuela secundaria, probablemente a los 17, mi mamá terminó contándome algunas de las cosas horribles que sucedieron en la casa de mis abuelos antes de que se mudaran allí a mediados o finales de los 70. Para empezar, ese bonito arroyo al lado de la casa, resulta que una niña se había ahogado en él en algún momento de los años 40 o 50. Además, la casa en sí tuvo que ser reconstruida en 1950 debido a un incendio que destruyó la casa original que se encontraba en la propiedad. No puedo confirmar si alguien resultó herido o muerto en este incendio, solo sé que la casa original se quemó hasta los cimientos. La última pieza inquietante que recibí de mi madre involucraba el granero. Vea que el granero realmente viejo había estado en la propiedad desde que se construyó la casa original y, aparentemente, en algún momento, un hombre se colgó de las vigas del segundo piso en el granero. Entonces, en la propiedad se habían documentado múltiples muertes y potencialmente más con el incendio. Cuando era pequeño mi madre decía que tenía un amigo imaginario que solo veía en las noches, no tenía nombre y nunca me hablaría. Solo jugaría con él, pero para mí se llamaba el hombre de las sombras. Mi madre pensó que era una de esas cosas por las que pasan todos los niños, ya que solo duró un par de años antes de que me olvidara de él. Avance rápido hasta cuando tenía 10 años. A menudo bajaba a escondidas para ver películas de terror por mi cuenta. Nunca tuve miedo de algo aterrador.
Una noche volvió a visitarme mientras estaba viendo una película, la luz de la farola brillaba a través de la habitación, por lo que era posible ver a la gente pasar, pero esto era quizás a las 11 de la noche, por lo que no debería haber nadie en el vecindario caminando por lo general. Algo pasa sin ningún movimiento como si te empujaran en una patineta cuando se detiene, gira para mirar por la ventana, y en este punto dejo de ver la película y solo me concentré en esta sombra contra la pared por la que nunca se movió 20 minutos simplemente parado perfectamente quieto. Pensé para mis adentros que debía haber alguien parado afuera, pero tan pronto como me levanté, se movió a una velocidad a la que ningún humano podría ir, como si estuviera flotando de nuevo. Se movió sin mover la parte superior del cuerpo, ya que solo lo empujaban en una patineta. La forma en que podría pensar en describirlo. Miré hacia afuera y no pude ver a nadie afuera. Podía ver en ambas direcciones. Era imposible que alguien saliera de la farola de afuera para alejarse tanto. No podía verlos. Pero siempre recuerdo que mi madre me contaba sobre mi imaginario. Amigo me preguntó si volvió a visitar. Pasaron los años y nunca vi nada hasta que cumplí 12 años. Estaba sentado en el auto hablando por teléfono cuando podías jugar juegos 3D en teléfonos móviles. Siempre me sentaba en el auto con el cargador del teléfono porque mi familia me odiaba. Siempre hablaba por teléfono. Me estaba volviendo adicto, así que me sentaba en el auto con mi teléfono. Y de nuevo puedo ver la luz del poste de luz brillando más allá del auto. Lo mismo sucede de nuevo. Una sombra aparece con una velocidad loca y se detiene en seco. Esta vez no me levanté para ver quién era. Durante casi una hora esta vez se alejó lentamente pero con el mismo movimiento, como si estuviera siendo empujado, como si estuviera flotando sin caminar en este punto. Parecía que ya no me molestaba, ya que solo parece estar de pie desde una distancia. A partir de ese momento, siempre me despertaba en medio de la noche y tenía la sensación de que te estaban observando. ¿Alguna vez has tenido esa sensación que te despierta como si te estuvieran observando? Veía una figura oscura en la esquina de la habitación inmóvil, nunca se movería y nunca pude levantarme de la cama y caminar hacia ella ya que casi tu cuerpo se congela en el momento. A medida que crecía, lentamente pareció desaparecer hasta el punto en que nunca más lo vi. Ahora que tengo 30 años. Tengo un hijo que me está empezando a decir. Tiene un amigo que solo viene de noche pero no habla. No tiene miedo como yo. Eso que me visitó a lo largo de mi vida ahora está visitando a mi hijo.